Posturas filosóficas sobre la naturaleza y fuentes del conocimiento, elaborado por Lisbeth Caterine Álvarez Galvis, de la asignatura Teorías del Aprendizaje en el Contexto Educativo. Antes de dar inicio a las posturas filosóficas sobre la naturaleza y fuentes del conocimiento, es importante definir qué es el aprendizaje, el cual, una de las definiciones que destaco es la siguiente: es el cambio relativamente permanente en la conducta, como resultado de la experiencia, teniendo en cuenta que no todas las experiencias que producen cambios se consideran aprendizaje. Un ser humano desde que nace inicia con la habilidad de desarrollar procesos de aprendizaje, según su entorno y su necesidad. Por ejemplo, cuando estimulamos a un bebé y ellos responden a estos estímulos, si se efectúa repetitivamente de acuerdo a la experiencia, afianzarán dicho aprendizaje que tiene el bebé. Cuando llora porque tiene hambre, o se siente enfermo, o sabe que así le prestarán atención. A medida que va creciendo, va desarrollando ciertas habilidades a través de las experiencias. Dicho aprendizaje se va cambiando en algo más complejo, como dice Chon. Aprender comprende la adquisición y modificación de conocimientos. Ahora bien, para conocer qué es el conocimiento, es necesario dar paso a las posturas filosóficas sobre la naturaleza y fuentes del conocimiento. Esta es una gran pregunta que se tiene desde la docencia, el cual no se tiene una única definición, pero sí existen varias perspectivas. Una de ellas es desde la filosofía, que estudia el conocimiento, el concepto epistemología, donde se estudia la función del entendimiento propio de un individuo. Asimismo, encontramos corrientes epistemológicas, desde su naturaleza, desde su fuente y desde su contenido. Desde su naturaleza está el objetivismo. El objetivismo es la realidad se asume como externa, lo que existe externamente al sujeto y cuya existencia no depende de la visión u observación por parte del sujeto. Por ejemplo, Valerie es bonita. El interpretivismo. La realidad se asume como construida. Por ejemplo, una persona en un auto en una noche oscura por la carretera y a lo lejos ve venir una luz. Asume que puede ser una motocicleta o que hay una persona caminando en el sentido contrario a esta con una linterna o un auto con una sola luz. El pragmatismo, la creencia de que la realidad existe, en que podemos decir que asocia el objetivismo desde la experiencia y el interpretivismo desde la razón, esto con el fin de dar explicación a la naturaleza del conocimiento. Desde su fuente, tres principales posturas: empirismo, nativismo y racionalismo. Empirismo proviene desde Aristóteles, donde nos dice que la única fuente de conocimiento es la experiencia. Por ejemplo, el descubrimiento del fuego fue mediante la experiencia de un hombre prehistórico. Ahora, el nativismo habla sobre que se nace con el conocimiento. Por ejemplo, desde bebé se nace con un conocimiento innato. El racionalismo proviene de Platón. En la posición filosófica ve la razón como instrumento único del contenido. Un ejemplo de esta corriente son las ideas innatas. Como decía el señor Descartes, todo conocimiento es conceptual. Estas ideas están con uno desde el principio, las que no necesitan de experiencia para su conocimiento. Por ejemplo, Dios existe. Un ejemplo muy conocido en esta corriente es el método matemático, el cual se dice que en la matemática no existe errores. Desde el contenido del conocimiento encontramos el escepticismo. No todo lo que se conoce es verdad. El conocimiento no corresponde a la realidad. El idealismo, como bien es mencionado en la lectura de la señora Yolanda Heredia, consiste solo en las ideas o representación mentales. Ahora bien, el realismo. Las cosas las conocemos tal como son, sin que el sujeto cognoscente aporte algo a la construcción de ese conocimiento. Por ejemplo, el sol sale todos los días. Por último está el pragmatismo. La realidad existe, pero se encuentra en un constante cambio a través del tiempo. Como reflexión queda: es bastante complejo hablar del conocimiento, pero para ello nos ayuda mucho todos estos conceptos, corrientes o posturas relacionadas anteriormente. En nuestro rol de maestro debemos tener claridad de cada una de estas para así poder llegar a una selección de cómo lo incorporamos en nuestro día a día y cómo cada uno de ellos aportaría en la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje que se desempeñe. Muchas gracias por su atención.